pélvico es la cirugía vaginal, siendo la técnica de tejido nativo la que se tiene que usar de primera intención. Sin embargo, también sabemos que la cirugía de tejido nativo llega a tener altas tasas de recurrencia, hasta en un 50%, y esto nos ha, a lo largo de la evolución de estas cirugías, nos ha ido llevando a buscar cómo poder tener más éxito, y eso pues lo empezamos a tener buscando injertos. Los injertos han sido biológicos, sintéticos, y pues hubo mucho tiempo donde siempre predominaron los injertos sintéticos. Sin embargo, pues todo mundo sabemos las complicaciones que pueden llevar el colocar un injerto sintético, desde el dolor, la exposición, que son las más comunes, donde la Yuga y la Ix hicieron una junta para hacer la clasificación y poder identificar más estos problemas, ya que si no había unificación en los criterios, pues no se podía tener una estadística de cuánto estaban afectando, y pues al lanzar este reporte en el 2010 para la evaluación conjunta, se decidió ya poner la terminología que debemos de estar todos utilizando para hablar el mismo idioma. También sabemos que antes de que se hiciera esta terminología ya se habían empezado a reportar problemas por los injertos sintéticos. Desde el 2008 empezó a haber una preocupación por este tipo de injertos que se utilizaban. No se sabía si eran por las características propias del material, sino porque, o a veces la popularidad que tuvieron los injertos sintéticos llevó a que cualquiera los pudiera poner. Entonces esto pudo hacer que fallaran las técnicas quirúrgicas por médicos no capacitados, y en realidad no era en sí el material que se estaba utilizando. O inclusive si el médico no sabía hacer la cirugía y se la hacía a cualquier paciente, también una mala selección del paciente puede llevar a fracasos en su tratamiento. Y fue para el 2011 la alerta más famosa que todos tuvimos de que los injertos sintéticos o los materiales protésicos como las mallas tuvieron una advertencia por parte de la FDA para su utilización. Antes de que saliera esta alerta, pues empezamos a ver que había muchísimas técnicas. A mí todavía no me tocó hacer todas estas cirugías, pero me tocó ver las complicaciones de los sistemas Ophold, de los sistemas ProLift, PeriG, ApoG, que prácticamente pues llenábamos la vagina de malla creyendo que eso iba a ser una reconstrucción. Sin embargo, ahorita ya sabemos que hacer una reconstrucción anatómica no garantiza que tenga buenos resultados, sino que también debemos de ver la función que va a conservar la paciente. Fue para el 2019 que la FDA ya quitó la mayoría de los kits que se vendían y nos quedamos con muy pocas cosas que pudiéramos hacer en casos donde necesitáramos un injerto sintético. Aquí en México pues no nos rige la FDA, nos rige la COFEPRIS, y la COFEPRIS todavía aquí permitió que siguiéramos trayendo algunos injertos protésicos sintéticos, los cuales creo todavía los tenemos a la venta. Son a veces difíciles de conseguir, pero todavía los tenemos aquí. Aún así, si esta recomendación se hizo en un país desarrollado, pues sería conveniente también echarle un ojito. Esto hizo que nosotros volviéramos hacia las técnicas tradicionales, a buscar otros injertos que nos pudieran dar en tejidos debilitados un soporte que fuera suficiente para dar esos resultados que todo mundo quisiera, que la paciente no se volviera a prolapsar y que se sintiera bien y que no tuviera ninguna complicación. Los injertos que más utilizábamos pues eran los autólogos, ya sean adquiridos de fascia lata o de fascia de los rectos. Y para eso vamos a empezar a hablar de qué son los injertos biológicos o cómo los podemos clasificar. Sabemos que hay 3 tipos de injertos biológicos: el autoinjerto, que va a ser el del propio donador; el alinjerto, cuando viene de otra persona, de un ser humano diferente al que lo va a recibir; y el senoinjerto, cuando es derivado de un animal. Hablando de las características o ventajas que tiene cada uno de estos injertos, pues empezando con los senoinjertos, la mayoría, yo creo que los de origen animal, los que más ubicamos son los de dermis porcina, que los llegamos a utilizar todavía, pero sabemos que también hay de intestino o inclusive de vejiga de cerdo que se pueden utilizar para distintas técnicas quirúrgicas. Las ventajas es que todos estos ya tienen una sistematización en su proceso para obtención y son, digamos, fáciles de conseguir. También que producen hay un mínimo de reacción inflamatoria y de transmisión de enfermedades de un animal a un humano. Sin embargo, puede haber algunos residuos antigénicos que nos hagan que haya un rechazo hacia estos tipos de estos injertos. En cuanto a los injertos autólogos, pues las ventajas que tenemos es que
van a causar muy poca respuesta de cuerpo extraño, que tienen una fuerza buena, para una fuerza tensil buena. Sin embargo, la fuerza va a depender del mismo paciente. Si tenemos un paciente que sus fascias están debilitadas, obviamente su fascia a obtener también puede tener algún problema en su estructura molecular, en la colágena. Entonces eso también puede ser un problema, una desventaja de los autoinjertos. También van a incrementar la morbilidad y el tiempo quirúrgico al momento de su obtención. El tener un injerto, ya sea de fascia lata, fascia de los rectos, de mucosa vaginal, de mucosa oral, cualquiera que queramos usar, nos va a incrementar el tiempo quirúrgico y esto incrementa la morbilidad, inclusive las complicaciones que pueda haber o hasta la tasa de reintervenciones. Y pasando a los alinjertos, la mayoría de los alinjertos pueden ser de un donador vivo o de un donador cadavérico, y estos van a tener mucha fuerza, y la fuerza no va a depender del que la va a recibir. Si el donante tiene unos tejidos fuertes, nuestro injerto va a tener unos tejidos fuertes, una estructura que va a tener mucha fuerza de tracción. Lo malo es que son poco disponibles, hay un riesgo ligeramente incrementado de que haya alguna transmisión de enfermedades. Sin embargo, con la tecnología actual para tratar este tipo de injertos, pues son prácticamente reportes de caso los que puede haber. Y pues en cuanto a la obtención del injerto, pues no va a tener morbilidad para el que lo va a recibir, para el que lo donó, perdón. O sea, si el que lo donó no entraría dentro de la morbilidad del que se le está haciendo la cirugía, sino como si lo donó un cadáver, pues no le vamos a ir a reclamar el cadáver que tiene mala su fascia. Los injertos, su utilización ha ido evolucionando a través de los años. Se empezó a partir de los años 2000 a empezar a buscar otra vez, en cuanto fueron aumentando las mallas, los injertos biológicos quedaron un poco desplazados y se dejaron de estudiar. Sin embargo, se siguieron haciendo estudios y algunos creyeron que en la cirugía tradicional siempre iba a estar presente y no los dejaron de lado y los siguieron estudiando. En el 2007 se empezaron a hacer reconstrucciones después de exanteraciones y vulvectomías usando injertos biológicos. También en el 2007 se repararon fístulas con injertos y estenosis uretrales con injertos biológicos, reconstrucciones de paredes vaginales después de un carcinoma rectal. También se utilizan en fístulas rectovaginales, en vaginoplastías en pacientes con síndrome de Rokitansky, inclusive en pacientes con cáncer de cervix y pacientes que fueron sometidas a radioterapia, donde sus tejidos ya están debilitados y necesitan algo extra que les dé soporte para la nueva reconstrucción que va a tener. Como les comenté, desde los 2000 que se empezaron a estudiar este tipo de injertos, también se vieron las complicaciones. Aunque las complicaciones como la erosión está más relacionada con los injertos sintéticos, también hay erosión o exposición, lo que es la forma correcta de decirlo. Sin embargo, antes se decía erosión, por eso vienen los artículos así. También puede haber exposición del injerto biológico y ahí tenemos unos ejemplos. Lamentablemente pues no están a colores, pero hubieran sido muy bonitos verlos. Entonces esto empezó a hacer que se empezara a desarrollar la ingeniería para el desarrollo de tejidos y de injertos. Esto buscaba materiales biológicos para el remodelado tisular y la reparación quirúrgica que tuvieran menos complicaciones y menos riesgo de infección y que las cirugías tuvieran menos fallas. Se creyó que la curva iba a ser como la que se muestra ahí, que inicialmente se colocaba el injerto, obviamente iba a disminuir su fuerza tensil, pero iba a mantenerse para seguir proporcionando un sostén a las estructuras a reparar. Sin embargo, lo que encontraron fue que una vez colocado este tipo de injertos disminuía mucho sus características que le daban las propiedades biomecánicas y por eso se relacionó antiguamente a que los injertos biológicos no eran tan fuertes como los injertos sintéticos y que por lo tanto no tenían más efectividad en cuanto a la reparación anatómica. Se empezaron a hacer más estudios, se empezaron a hacer estudios con los gold estándar de tratamientos para los prolapsos apicales, que es la sacrocolpopexia, donde se realizaron estudios con injertos biológicos, se hicieron una comparación entre sacrocolpopexias realizadas con material sintético y con material biológico, donde encontraron que la efectividad del material biológico era menor al uso de un material sintético. Sin embargo, pues estos estudios ya son del 2005, ya tienen más de 20 años y ahorita más adelante vamos a ver lo que actualmente cambiamos de perspectiva en cuanto a esto.
Para esto también surgió la medicina regenerativa. A lo mejor todos tenemos un mal concepto de la medicina regenerativa por mercadotecnia o por dichos populares, pero en realidad la medicina regenerativa lo que busca es la aplicación de principios de ingeniería y de ciencias para fabricar sustitutos biológicos que puedan mejorar o reemplacen los órganos o tejidos que están dañados y que puedan llevar a cabo sus funciones. Entonces, a lo mejor teníamos un mal concepto, pero como pueden ver en la imagen, lo que busca la ingeniería regenerativa es crear un injerto que una vez que se pone en el lugar definitivo, quede prácticamente con las mismas características que tenía el tejido. Y para eso se empezaron a hacer uso de biomateriales, que es lo que vamos a analizar ahorita. Este tipo de biomateriales ya lleva diseñándose por más de 20 años y utilizándose en cirugía ginecológica. Siempre se ha tratado de que el biomaterial sea efectivo, sea tolerable y que tenga pocos efectos adversos. Y para eso, pues necesitamos ayudarnos de la biomecánica. La biomecánica nos va a describir las características que tienen estos tejidos a nivel de pruebas físicas que van a tratar de simular el efecto in vivo que podría tener este injerto. Entonces, una primera característica de la biomecánica de los injertos biológicos va a ser la biocompatibilidad. La biocompatibilidad habla del incorporamiento del tejido al receptor desde el punto que no haya diferencias una vez que este tejido llega a adherirse. Y para esto se necesita que haya mucha vascularización. Un buen tejido, un buen injerto que se vasculariza va a tener buena integración y como se ve en la imagen, esta es una muestra que se le tomó al injerto después de haberse colocado, donde se hizo inmunohistoquímica para detectar factor von Willebrand y se empezó a ver que a las 6 semanas ese injerto ya estaba revascularizado y eso va a permitir que haya menos necrosis y que haya más aceptación por el huésped. Otro concepto biomecánico que tenemos que tener en los injertos es los factores de crecimiento. Muchos de estos injertos pasan por procesos que van a cambiar sus estructuras, mientras que algunas técnicas pueden conservar los factores de crecimiento que va a permitir que estos injertos tengan mejor aplicabilidad en su destino. Por ejemplo, uno que conserve factores que promuevan la angiogénesis va a disminuir la necrosis. Uno que reduzca la inflamación va a hacer que no se produzca un tejido cicatrizal en exceso y que nos pueda alterar los resultados anatómicos. Ahora vamos a hablar de la fuerza tensil. Es la fuerza que tiene un biomaterial para soportar la máxima tensión o estrés al ser estirado o traccionario hasta el punto de ruptura. Para esto se hacen pruebas donde se pone el injerto y se empieza a traccionar y se mide qué fuerza está soportando. La fuerza la vamos a medir en megapascales. Ayer tuvimos una plática y creo que hubo un concepto un poco erróneo de que un pascal equivale a tantos kilogramos, sin embargo estamos hablando de megapascales. Hacer la conversión para megapascales es un poco diferente y creo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de presiones en centímetros de agua. Hacer la conversión de centímetros de agua a megapascales también es muy difícil. Sin embargo, sí se sabe que la presión intraabdominal que puede soportar una persona es de menos de 12 megapascales, o sea, la presión abdominal que se ejerce es de 12 megapascales y la presión que ejercen o que puede soportar un injerto en promedio es arriba de 20, 24 megapascales. Entonces, un injerto biológico podría soportar el doble de una presión abdominal normal, se podría decir. Por lo tanto, aquí vamos quitando el mito de que los tejidos biológicos no tienen buena fuerza tensil, cuando en realidad sí la tienen. Otra cosa que vamos a analizar es la retención de suturas, que es la máxima fuerza de tracción medida en newtons que puede soportar una sutura colocada en el tejido hasta el punto de romperse o no dañar el injerto. Eso también nos lo explicaron y eso me gustó el ejemplo, que es como si se ponen un arete. El arete lo jalan y está al final de cuentas sobre piel y eso es fácil de saber cuánto está soportando. Y pues yo he visto mujeres que traen sus aretotes y no se les cae la oreja. Entonces, en realidad la piel es muy resistente y tiene muy buena fuerza de tracción. La fuerza de tracción va a depender del grosor del injerto. Si es un injerto muy grueso, pues va a soportar mucha fuerza de tracción a diferencia de uno delgado. Y eso va a tener mucho que ver con quién o la marca del tejido que vamos a estar teniendo o el donador que lo va a estar teniendo. Una persona de piel delgada con poca colágena obviamente nos va a proporcionar un injerto delgado con menos fuerza de retención de suturas. Para darles un ejemplo, creo que todos estamos relacionados con este tipo de malla que se utiliza para prolapso.
para prolapso apical, para realización de una sacrocolpopexia. Si se fijan, ahí viene que su punto de tracción para resistencia a suturas es de 18 newtons y todo el mundo decimos, es súper resistente, sí va a aguantar. La tracción, la fuerza de retención de suturas que tiene un injerto biológico, en promedio, dependiendo del grosor, pero en promedio es de más de 60 newtons. Quiere decir que tiene el 3 veces más la fuerza de tensión que lo que tendría una malla sintética. Entonces aquí vamos rompiendo también otro punto de que muchas veces creen que por ser un injerto biológico no va a soportar lo mismo que puede soportar un injerto sintético. Otro punto muy importante es que los injertos deben de tener puntos de fuga o fenestraciones para que el líquido, el proceso inflamatorio drene y que no se formen seromas. Asimismo, estos puntos van a favorecer que se haga una adecuada respuesta inflamatoria y que los componentes se puedan distribuir. Estas fenestraciones no solamente van a favorecer el drenaje, sino que también va a cambiar la superficie. Si tenemos un injerto que está nada más fenestrado, como el que se ve ahí con 4 puntitos, pues su superficie va a cambiar prácticamente nada, 0.03. Sin embargo, si tenemos un injerto que está fenestrado en forma de malla, su superficie se puede casi hasta duplicar, llegando a ser hasta de un 97% más. Esto es importante porque a lo mejor un tejido pequeño, un injerto pequeño nos puede dar más capacidad para abarcar una zona más amplia de reparación. Esto podría ser útil a lo mejor en una neovagina donde contamos a lo mejor con un injerto más pequeño, lo podemos fenestrar y hacer que se abarque un poco más de superficie. Como les comentaba, ahí se ve un poco más el entramado en malla que puede tener un injerto para favorecer su aumento de superficie. Pues todos estos injertos, lo que siempre hemos querido tener es que sea un injerto estéril, no inmunológico, fácil de reparar, que facilite la reparación celular, que produzca angiogénesis y que tenga una respuesta inflamatoria pues que no sea dañina, o sea que no sea excesiva. Para todo esto, estos injertos se ha visto técnicas que los mejores injertos son los que van a tener menos componentes inmunológicos, donde se muevan los residuos como las membranas de células, los lípidos de la membrana celular, el ADN, el ARN, inclusive el ADN mitocondrial. Entonces, para poder hacer esto necesitamos un proceso de descelularización y para esto existen varios mecanismos. Eso es lo que va a ser los puntos entre un injerto, otro injerto, el proceso que se le dé, porque el proceso que se le da va a cambiar todas las características que tienen estos injertos y al cambiarlas pues van a cambiar los resultados que vamos a obtener. Como pueden ver en la imagen, en esta que se ve aquí es cómo es un tejido antes de que se someta a un proceso de quitar las células, porque no puedo pronunciar descelularización, y cómo vemos el injerto después. Si se fijan, el injerto después ya no se ven los núcleos, ya no, la tinción de los núcleos no, entonces esto habla de que tuvo un adecuado proceso. Siempre tratamos de ver o de ilusionarnos de que existe un tejido ideal, un injerto ideal, sin embargo, pues no todos van a ser biocompatibles, no todos van a ser tóxicos, no todos van a tener propiedades antibacteriales, algunas características de los tejidos van a ser diferentes, las características mecánicas y van a depender del tejido subyacente donde se adapten, algunos van a ser más resistentes que otros, como ya lo habíamos comentado, entonces eso a veces nos ilusiona, pero al final de cuentas tenemos que trabajar con lo que hay. Los injertos también tienen complicaciones y ya está estandarizado su terminología de las complicaciones de los injertos biológicos. También es importante darle una repasadita porque yo creo que todo el mundo nos aprendemos la clasificación de los sintéticos y de los biológicos se nos olvida. Por lo tanto, los injertos que mayor utilidad o que más se ha visto que cumplen con estas características van a ser los injertos de matriz dérmica celular. Estos injertos se encuentran, la mayoría son de donadores cadavéricos porque es muy difícil encontrar un injerto que tenga una superficie suficiente para una reparación de un donador vivo porque lo dejaríamos pues con una cicatriz muy grande. Y hablamos de la dermis porque la dermis es uno de los tejidos más fáciles de adquirir. Estos tejidos van a ser sometidos, como ya les había explicado, para estos procesos para que disminuyan la respuesta inmunológica y se han llevado utilizando por muchísimos años. En el campo de la urología ginecológica en México, pues no es algo común de ver, sin embargo en otros países sí ya está más avanzado el uso de este tipo de injertos porque hay formas más fáciles de licitación de este tipo de materiales.
Se utiliza con mucha frecuencia en cirugía de traumatología, para tendones, para hernias, para reconstrucciones de paredes abdominales, inclusive para reconstrucción mamaria, de cápsulas de rodillas y de cápsulas de hombro. Sin embargo, en la cirugía uroginecológica en nuestro país creo que no tenemos mucha experiencia utilizando aloinjertos y más cuando son de donante cadavérico. La ventaja de estas dermis acelulares, de matriz de dermis acelular, va a ser que va a inducir una respuesta inflamatoria limitada, va a ser menos tasas de exposición del injerto, mayor biocompatibilidad. A diferencia de los injertos autólogos, pues nos va a ahorrar tiempo, lo que podríamos hacer cirugías muy complejas con menor tiempo quirúrgico. Nada más para que se den una idea de que están en uso constante, el año pasado se publicaron más de 278 publicaciones donde se hacía uso de este tipo de injertos. Muchas fueron de ginecología y muchas de uroginecología, la mayoría pues de traumatología y de cirugía plástica. Cuando nos quitaron las mallas, pues nos quedamos con ¿y ahora qué vamos a hacer cuando queremos reforzar un tejido que está debilitado? Y pues empezó a renacer el buscar injertos, ya sean injertos autólogos, injertos de origen animal, aloinjertos, y pues ahora vamos a hablar más de los injertos de matriz dérmica celular que se usan en urología ginecológica. Las aplicaciones de estos injertos, si se fijan, es muy amplia, prácticamente son en la mayoría de las cirugías que nosotros realizamos. Se utilizan en cirugías de prolapso, cirugías de incontinencia, en cirugías de reconstrucción vaginal como las neovaginas o las vaginoplastías, en reconstrucciones ureterales, en reconstrucciones rectales posquirúrgicas. Hay también uso potencial como materiales para reparación de defectos o de interposición para trayectos fistulosos, y tener un injerto de esto nos puede ahorrar en la cirugía alrededor de 1 hora, 2 horas, y en pacientes en las que hay alta morbilidad, pues esas horas son cruciales. Ahora vamos a revisar un poco la evidencia científica que existe. Como ya me queda muy poquito tiempo y se vayan acostumbrando a la dinámica que vamos a tener al rato de lucha libre, del ring de los residentes, vamos a calificar a nuestros injertos. Voy a empezarles a poner la evidencia y con una manita arriba van a ser los que van a estar a favor de los injertos biológicos y con una manita abajo los que estén a favor de los injertos sintéticos. Como es mucha evidencia, pues se me hizo más fácil ponerla así. Bueno, se ha estudiado el uso de injertos dérmicos en la reparación de rectoceles transvaginales y fijaciones al ligamento sacroespinoso. Este es uno de los estudios que mayor seguimiento tiene 8 años. Estas pacientes se operaron desde el 2001 hasta el 2005 de reparaciones de rectocele grado 2, grado 3 y grado 4 y se les dio seguimiento por 116.5 meses, no saquen la calculadora, es 9.7 años. La tasa de éxito fue del 73%. ¿Por qué le puse manita arriba? Si se acuerdan, la tasa de éxito de una reparación de rectocele puede ser menor o la tasa de recurrencia mayor hasta el 40-50%, por lo tanto ese es un punto a favor de los injertos biológicos. El éxito anatómico, hubo más éxito en mujeres que se fueron sometidas a una reparación primaria que en una secundaria. La mejoría de las calificaciones de los cuestionarios para la evaluación de la función del piso pélvico mejoró con relevancia estadísticamente significativa y solo hubo pocos casos de exposición del material, los cuales reporta esa publicación que se dieron de 6 a 8 semanas con el uso de estrógenos. Entonces, este estudio pues ahí tiene muchas debilidades metodológicas, como que ellos evaluaron que la satisfacción de la paciente es con que la paciente se sintiera cómoda, no evaluaron tanto la recurrencia anatómica de cada punto, nada más evaluaron del AP y del BP, no dice bien cómo se distribuyeron las cirugías que se realizó. La dispareunia de novo no dice al cuánto tiempo continuó, si se presentó en el posquirúrgico inmediato o si seguía presente a los 9 años de seguimiento, pero por lo tanto al tener más manitas para arriba, esta publicación habla de que los injertos biológicos, en este caso el aloinjerto dérmico, es una buena reparación anatómica y funcional para su utilización en rectoceles transvaginales y fijaciones al ligamento sacroespinoso. Otro tipo de aloinjerto que se revisó en esta publicación, si se fijan arriba está el añito para no estarles diciendo que es del 2016, vamos a ir de lo más viejo hasta lo más nuevo. En este se usó un aloinjerto cadavérico de matriz dérmica. Este fue sometido a un proceso que son todos esos pasitos que se ven en la tabla de lipidización, un tratamiento osmótico, un tratamiento oxidativo, un tratamiento alcalino y también por irradiación. Si se fijan, todos estos procedimientos para hacerla celular, pues obviamente van a tener efectos sobre nuestro injerto.
pero este permitió que este injerto estuviera deshidratado y que lo pudiéramos conservar hasta por 5 años. En cuanto a los resultados, este se utilizó en las reparaciones anteriores. Al principio cuesta un trabajo distinguir la imagen, pero esta es una incisión de una colpoplastía anterior. Este es el borde de la incisión y esto que se marca en el centro es el injerto colocado ya rehidratado. Lo que se hizo fue colocar parches que abarcaran toda la superficie del defecto, se fijaron con ácido poliglicólico del 0 y se vieron los resultados que tuvieron. Este incluyó 184 pacientes y se le dio seguimiento por 45 meses. Ellos encontraron que había un 10.5 de la exposición de este injerto y que solamente una paciente presentó dispareunia. Por lo tanto, el estudio concluyó que había una baja morbilidad y un éxito comparable con otras técnicas, porque estuvo, por lo que le puse manita arriba, porque está a favor del uso de los injertos biológicos. También se ha utilizado en histeropexias y este estudio comparó la histeropexia realizada con el dispositivo de suspensión apical y anterior que se colocaba al ligamento sacroespinoso y el mismo injerto que analizamos previamente, que les dije que fue sometido por todos esos pasos. Ahí vienen los nombres y esta histeropexia se realizó en 274 pacientes, se les dio 1 año de seguimiento. Si se fijan, pues son más pacientes a las que se le hizo la cirugía de malla que a las que se le hizo cirugía del injerto dérmico, pues prácticamente una relación de 5:1, y en ella se encontró que la recurrencia de un prolapso mayor al grado 2 favorecía al uso de las mallas sintéticas, que el punto CA0 se favorecía con el uso de mallas sintéticas. La exposición de malla, pues no hubo en este caso exposición del injerto, no hubo exposiciones con el injerto biológico y eso le da un punto a favor. Y la tasa de reoperación, también se reoperó más pacientes para volver a tratar a lo mejor algún problema por la complicación de la malla. Entonces también eso pues nos da como que si hay buenas cosas y malas cosas y pues hay que individualizar. Y ellos concluyeron que la histeropexia con malla sintética va a disminuir la recurrencia a 1 año de seguimiento. Por lo tanto, este estudio quedó más a favor del uso de los injertos sintéticos. Se ha utilizado también la matriz dérmica celular en sacrocolpopexia. Yo creo que al saber que la sacrocolpopexia es el tratamiento estándar y que muchos se preocupan por las complicaciones que debe de tener, pues todo el mundo estamos como ávidos de que nos autoricen algo mejor o algo nuevo, a tener una nueva opción de tratamiento. Sin embargo, este estudio, aunque digamos que fue muy ambicioso, pero en realidad su metodología es muy débil. Ellos prácticamente dicen de la nada que la FDA tiene aprobado a las matrices dérmicas acelulares para el tratamiento de reforzamiento de un tejido. No es lo mismo un tejido vaginal, no es lo mismo un tejido de un abdomen, no es lo mismo un tejido de una articulación. Entonces ellos dicen que en su artículo que ellos justifican que se hizo la sacrocolpopexia porque la FDA aprueba que se use en remodelación de tejido, pues ellos dicen que pues remodelación de tejido, la sacrocolpopexia lo es y se la autorizó. Entonces, esta técnica que se utilizó una matriz dérmica celular y se fijó con puntos de Gore-Tex con suturas interrumpidas. Si se fijan, ese esquema ahí tiene útero, pero imagínense que no lo tienen. La forma de hacer la sacrocolpopexia, la recomendación que dieron es no unir en forma de Y el injerto, más bien solo colocar una sola tira de injerto a nivel del anclaje sacro y a nivel de la cúpula vaginal, y que esto era solo lo que le iba a dar la tensión. Si se unía a un injerto, prácticamente se perdían las características o lo bueno que podía tener. Como pueden ver aquí en estas imágenes, estos son los resultados posquirúrgicos laparoscópicos, donde prácticamente nada más se queda una banda de tejido. Lo que se ve en las flechas blancas de la primera imagen A son las suturas de suspensión que están hacia la cúpula del Gore-Tex, y en la parte de acá, en la segunda imagen, se ve la suspensión sacra. El injerto se remodeló, prácticamente quedó como una tira, a diferencia de como vemos los resultados en la sacrocolpopexia con uso de malla sintética. Y pues este estudio, así como lo dice el estudio, dice que el 85% reportó que su tratamiento fue muy exitoso, y ellos midieron su tratamiento. Si la paciente les decía es exitoso, lo consideraban exitoso; si la paciente decía que no, lo consideraban que no, pero en realidad pues esa es su debilidad. Aún así, pues también se vieron que había muchos efectos secundarios, como un síndrome de vejiga hiperactiva, descarga vaginal e inclusive obstrucción intestinal. Por lo tanto, ahí tenemos puntos en contra para el uso de los injertos sintéticos en los injertos biológicos en sacrocolpopexia. También se han empezado a usar en colporrafia anterior, y este está muy bueno si se utilizaba con
tejido nativo solamente o si se aplicaba un parche de tejido de un injerto biológico. Este incluyó 81 pacientes, 24 reparaciones con tejido nativo y 43 con un biológico. En ellos se encontraron que la falla objetiva era a favor del tejido nativo, del injerto, la falla subjetiva a favor del tejido nativo, la mejoría de la función estaba también a favor del tejido nativo. Por lo tanto, este estudio también concluye que hay mayor beneficio de hacer la colporrafia tradicional a utilizar un injerto. La seguridad, este estudio también es de los más amplios que hay, que es la seguridad a corto plazo de las matrices dérmicas acelulares. Estos hicieron reparaciones anteriores y apicales, posteriores y apicales, suspensiones uterinas y cintas mediouretrales. Este estudio abarcó todas esas cirugías. A ellas se les colocó un injerto de matriz dérmica celular, que era un injerto cadavérico. La diferencia de es que el método de obtención del injerto permitió que el injerto fuera húmedo y lo hacía más flexible para su colocación. El modelado se hizo mediante la colocación de un sistema de arpones al ligamento sacroespinoso y lateralmente al arco tendíneo. En el caso de las cintas se utilizó retropúbica de arriba hacia abajo. Se incluyeron 54 pacientes y se les dio seguimiento por 2 semanas, 6 semanas y 3 meses. Si se fijan, pues es un seguimiento corto y en total ahí viene la descripción de cuántas cirugías se realizaron de cada una. Los valores favorecieron a que los injertos tenían mejores efectos anatómicos en cuanto a la reconstrucción para prolapso, también había mejores reportes de la mejoría de incontinencia urinaria. En cuanto a la función en actividad sexual, en los valores de los cuestionarios para síntomas de piso pélvico y el índice de función sexual, todos favorecieron a los injertos. Entonces, este estudio es un estudio muy preliminar, pero aún así es prometedor, ya que la evaluación de la funcionalidad siempre ha favorecido a los injertos biológicos. La reparación anatómica casi siempre favorece a los injertos sintéticos, pero acuérdense que ahorita debemos de ver las dos cosas y al final de cuentas lo que más le va a importar a la paciente es la funcionalidad. Otro estudio también actual comparó los estudios de las cintas suburetrales sintéticas y no sintéticas. Este estudio lo refirió para incontinencia de esfuerzo e incontinencia mixta, donde se encontró que había más reoperación en las pacientes que tenían injerto biológico y que los injertos autólicos, la mayoría de los estudios que vienen ahí no se alcanzan a ver, pero están muy pequeñitos, la mayoría son autólogos. Entonces, eso va a tener la desventaja, como ya lo vimos, que tienen todos los injertos autólogos. En cuanto a las cintas retropúbicas, igual con los injertos, pues no van a cambiar mucho. Esto me lo voy a brincar para ya llegar hasta este último estudio, que también es un estudio reciente, donde se empezó a utilizar injertos de fascia lata aloinjertos de fascia lata y se encontró que estos injertos se empezaron a utilizar para una nueva técnica que trataba de hacer una reconstrucción anterior y apical y había fijación a nivel de 6 puntos, prácticamente era lo que hacían antes con las mallas completas de la pared anterior, hacerlo con un injerto biológico. Y también se empezó a ver qué resultados había, no se encontraron erosiones ni molestias vaginales posquirúrgicas, los cuestionarios favorecieron al uso de los injertos biológicos y los resultados en este caso también el uso de los injertos biológicos. Algo que les vengo a presentar pues es que ya hemos realizado este tipo de cirugías, ahorita les voy a poner unos QR si quieren descargar los videos, donde hemos hecho fijaciones al ligamento sacroespinoso con uso de un aloinjerto biológico y con la colocación con un sistema de arpones. Ahí como pueden ver en el video, lo puse muy rápido, pero luego lo van a poder descargar de forma lenta. Es en una reparación apical similar a lo que se hace con los sistemas de suspensión apical de unas marcas comerciales que también venden arpones, donde se coloca un injerto sintético a nivel de la cúpula para reforzar esa estructura. Aquí lo que se hace es se coloca pero el injerto biológico. Este es un aloinjerto cadavérico de piel dérmica celular y los puntos que están anclados al sacroespinoso se fijan y se hace la suspensión. Ya si quieren ver los resultados y todo, pues pueden descargar ahorita el video que les voy a compartir. En cuanto a las conclusiones, pues la urología ginecológica es un área de potencial uso de nuevos aloinjertos, va a tener mejora y más las mejoras en la biomecánica de estos tipos de injertos que está habiendo en la actualidad, los nuevos sistemas para el procesamiento de estos injertos y la disponibilidad, inclusive si se empiezan a utilizar y bajan los costos, pues van a hacer que sean muy accesibles y que se pueda utilizar de forma un poco más extensa.
Sin embargo, las limitadas investigaciones sobre su uso pues hace que los estudios sean pequeños y que las pacientes no tengan un seguimiento largo. La falta de estudios claramente comparables que comparen solamente una técnica y que sean prácticamente a la par, pues tampoco tenemos estudios de ese tipo. Y la mayor ventaja de estos injertos es que nos puede acortar el tiempo de cirugías complejas y la morbilidad que puede ocasionar hacer una cirugía tan larga. Bueno, agradezco su atención y les dejo los códigos. Si quieren bajar el folleto de cómo se hizo la cirugía, es el primero, el segundo es el video, y si les interesa bajar la bibliografía me dicen para darle clic. Y esa es la bibliografía y pues muchas gracias.